conversando con un amigo de la casa, Alberto Juárez. Él es un reconocidísimo periodista de la industria automotriz, principalmente de competición. Estuvimos recorriendo también nuestro querido Museo del Automóvil de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué nos cuenta en esta primera parte de la nota. Dijimos y lo reafirmamos, el museo es la revisión de la historia y aumenta la importancia de la especialidad a la que está dirigida. En este caso, el automóvil, donde estamos, en el Museo del Automóvil. ¿Por qué? Porque en la Argentina el deporte del auto realmente tiene mucho que ver con la importancia del auto, y en especial el turismo de carretera, que está ya en la recta final de cumplir los 100 años de vida. Y este es un vehículo, le digo la verdad, se me eriza la piel recordar que este vehículo perteneció a Juan Galvis, el más campeón de los campeones. 9 campeonatos argentinos ganó, 4 subcampeonatos, casi 60 carreras ganadas. No debe haber en la historia de un deporte alguien que haya encabezado tantas competencias como Juan Galvis. Con este vehículo, un Ford modelo 1936 que está tal cual lo dejó de usar Juan Galvis ya cuando prácticamente el TC se encerró en los circuitos. Este vehículo lo utilizaba en principio para ablandar los motores. Claro, usted dirá, ¿qué es ablandar el motor? ¿Que lo van a ablandar el motor? No, asentaban los componentes mecánicos porque las máquinas de esta época, finales de la década del 30, comienzos del 40 hasta el 50, había que asentarlos, había que hermanar, porque la maquinaria no era tan perfecta como en el día de hoy, que usted se agarra el auto 0 kilómetros y sale y lo pone a fondo. En aquella época era imposible. Había que hacer una buena cantidad de kilómetros, hermanar los componentes. Bueno, aquí lo usaba Juan y lo aprovechaba en el ablande, que a veces lo hacía algún asistente, pero cuando estaba cerca de un lugar de carrera lo hacía él, para recorrer la ruta y tomar las distintas referencias. Superaban los 170, 180 kilómetros por hora. Este auto tiene volante a la derecha y es de no pensar. Es imposible imaginar que en esta butaca se iba sentado y se iba desplazando, diría casi en ritmo de carrera, ¿no? Fíjese, la seguridad no existía prácticamente. Era un riesgo tremendo. De hecho, el TC en aquella época se llevó muchas vidas. En la parte de atrás del vehículo está colocado también un tanque de nafta suplementario, porque las carreras a veces tenían miles de kilómetros. Alguna vez se fue de Buenos Aires a Caracas, de la capital de la República Argentina a la capital de Venezuela. Aquí estamos con otra unidad del Museo del Auto de la Ciudad. Y uno dice, pero este auto todavía lo vimos, por ahí hay algún coleccionista que lo tiene, lo utiliza. Sí, es un Dodge 1937. Llegó a la Argentina en la Embajada de Estados Unidos cuando vino Roosevelt, hace muchos años de todo esto, y un chofer se lo quedó. Quedó aquí, pero tiene una historia realmente que llama la atención. Por ejemplo, fue partícipe en la producción de la película 7 años en el Tíbet de Brad Pitt, lo eligió para utilizarlo en esa oportunidad. Más aquí en el tiempo, la película Evita, la primera, la que hizo Madonna, fue también un vehículo elegido por la producción. Después lo muestro, es bastante simple, ¿no? En general. Y el último hecho realmente importante y muy caro a los sentimientos de la Argentina es que cuando se casó Diego Armando Maradona, el 10 del mundo, ¿no? Le llevaron un Rolls Royce para el casamiento. Dijo, no, un auto inglés para que me case yo, no. Dice, quiero otro auto. Este aquí que vio este auto, lo eligió, prácticamente lo adoptó tal cual estaba, pero lo único que pidieron aquellos que le preparaban la fiesta a Maradona era de pronto tapizarlo en blanco. Y así lo hicieron, o sea, respetando el tapizado original, lo cubrieron de blanco y aquí, con este vehículo, se casó Diego Armando Maradona.
Este es un lugar muy especial. Es donde se gestan prácticamente todas las restauraciones, como así también alguna que otra réplica que está muy bien considerada y valorada dentro del ambiente. Esta es la máquina de Juan Gálvez con la que obtuvo los primeros lauros de esa campaña realmente impresionante de 9 campeonatos, 4 sub, más de 55 carreras ganadas. Bueno, los autos de TC en esa época, comienzos de década del 40, se hacían en función de una carrocería original. Esto es una Ford Coupé 1939. Fíjese, obvio, la parte central era la original. Después, modificaciones. Por ejemplo, la trompa tenía otra característica. En lugar de un guardabarro, por una cuestión de la necesidad de cambio de neumáticos, porque se corría en tierra, ripio, asfalto, arena, distintos lugares de tránsito, obligaba a tener la posibilidad de hacer un cambio de rueda o de neumático roto, y esto permitía, en lugar de la cobertura de un guardabarro como era la original del Ford 39, acceder más rápido a todo esto. No solo adelante, sino también atrás. Por otra parte, empieza a descubrirse la importancia de los kilos en la performance de un auto de competición y se instala, por ejemplo, que la tapa de baúl, en lugar de ser metálica como la original, se hizo de lona, ¿ves? O sea, realmente una manera de disminuir los pesos. Levantamos acá. Acá no está la rueda de auxilio, pero sí podemos ver el alojamiento de la rueda, ¿no? Y algo que increíble. Dentro del habitáculo donde iba piloto, en aquel momento se utilizaba también acompañante. Fíjense, 2 tanques de combustible. Increíbles desde el punto de vista de seguridad. Hoy sería inadmisible. Además, los tanques eran metálicos. Actualmente son de fibra, pero además son de fibra con una vejiga de caucho interior por razones de seguridad y para evitar, en caso de un choque, el derrame del combustible, ¿no? La butaca, tal cual lo habíamos visto en el auto de auxilio, ¿no? Realmente algo, ojo, con estos autos ya se estaba muy cerca de los 200 kilómetros por hora. La butaca seguía siendo realmente un elemento de seguridad más que cuestionable. En función de seguridad, nace con estos modelos lo que se llama la barra antivuelco. O sea, un soporte transversal, ¿no?, de caño, con 2 barrales, podría decirle, y después empezó a copiar prácticamente todos los laterales de la carrocería. ¿Por qué antivuelco? No es que evitaba el vuelco, sino que generaba un grado de protección en el caso de que el auto volcara. Este volante es el original, prácticamente. Observamos que a los relojes que trae de fábrica el vehículo se le sumaban otros. Hay pequeños relojes que miden ¿qué? Presión de nafta, temperatura de agua, temperatura de aceite, un trabajo que habitualmente no lo hacía el piloto. El piloto conducía, producía los cambios, obviamente aceleraba y frenaba, pero se usaba un acompañante, hasta muy avanzada, les diría, la participación del TC en el automovilismo deportivo. Y el acompañante se encargaba de tener, digamos, una revisión permanente de la salud del motor a través de los sensores de temperatura y presión de los distintos fluidos que hacen, digamos, al trabajo de los elementos que asisten al motor. Miren, yo no tengo tanta historia, y no sé si algo hice de historia, pero fui testigo presencial de todo esto. 60 años atrás, fanático, confieso, de Juan Gálvez como lo fui de Jim Clark, y puedo testificar que Juan hacía todo. De pronto tenía ayudantes, como era el acompañante eterno Raúl Cotet, era el que le alcanzaba los elementos para armar todo el auto, literalmente. Es un motor Ford V8,
AB59 tiene la característica de válvulas paralelas al cilindro, por eso se decían válvulas laterales. Ese sistema está realmente muy superado por válvulas a la cabeza, que después en el Ford vino con el F100 instalado también en el turismo de carretera. Fíjese, los 8 cilindros, 4 de un lado, 4 del otro, van dispuestos en B a 90 grados, alimentados por 3 carburadores. Esto va a un múltiple colocado en el central de la B, y de allí la distribución de la mezcla aire-nafta que produce dentro del motor la transformación de la energía calórica en energía mecánica, que es la que propulsa las ruedas. Bueno, otra de las exigencias, para que un auto pueda frenar, acelerar, doblar, necesita que las ruedas estén apoyadas en el piso. Y hay un sistema de suspensión, un elástico de suspensión, que acá son láminas superpuestas, ballestas se le dice, puestas de un lado al otro, en lugar de longitudinal, como después todavía vienen en algunas camionetas. Y esa existencia de elasticidad ante la irregularidad del camino produce una respuesta vibratoria en el elástico, y para que eso no suceda y que la rueda se mantenga apoyada en el piso, utilizaban ya 2 amortiguadores. Eran 2 amortiguadores que acá lo vemos. En este interior va una cámara hidráulica con un sistema de paletas que por resistencia de paso de líquido va a frenar la frecuencia con que mueve el elástico por la acción de una irregularidad en el piso. La mayoría de los autos del Museo del Automóvil de la ciudad, el de Luis, el de la familia de Espadafora y un grupo de fanáticos de todo esto, tiene a los autos con los motores en funcionamiento. Bueno, la cereza de la torta de este auto de Juan Galvez, del múltiple campeón, sería escuchar cómo sonaba un TC en aquella época. Trasládese, década del 50, los triunfos de Juan Galvez, y así sonaba este motor Ford AB59, 8 cilindros en B. Amigos queridos, volvemos al Museo del Automóvil para seguir conversando con el profesor Alberto Juárez, que nos comparte su inmenso conocimiento acerca de todos los automóviles que están ahí en el museo. Vamos a ver la segunda parte de la nota, por favor. El museo, los museos, como quiera usted interpretarlo, son sin duda el modo de una revisión de la historia, y de acuerdo a la especialidad a la que están dirigidas, sin duda fortalecen a ella. En este caso es el Museo del Auto de la Ciudad, y por supuesto, es prácticamente una revisión de la evolución que ha tenido el automóvil, tanto en la parte industrial como en la parte deportiva. La idea es, el especialista viene y ve y comprueba la pieza que está en exposición. La idea es que de pronto el que no es especialista, el que es un visitante normal, por así decirlo, le podamos transmitir, explicar los detalles que tienen que ver con la riqueza de lo que es un museo, realmente la revisión de la historia. Si de historia hablamos, sin duda, Henry Ford, un cultor, diría, de la escritura de esa historia que tiene que ver con el vehículo móvil. Además, autoimpulsado, por eso automóvil. Allí está la imagen de Henry Ford. Empezó prácticamente finales del siglo XIX y después creció desde el comienzo del siglo XX hacia adelante. Ahora está la gente que maneja, por supuesto, esa importante industria automotriz. Este es un vehículo realmente inspiró al automóvil, el carro,
el carro móvil, en aquel momento tirado por un animal, ¿no? En este caso, fíjese que hasta tiene el lugar donde se ponían las riendas, cuando se utilizaba la tracción con un caballo, ¿no? Este no, este ya recibe un motor, el modelo Ford A. Fíjese la importancia que tiene, 1500 hicieron nada más. En la parte de adelante está el radiador, nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Una serie de caños que van serpenteando, un trabajo, diríamos, que aumenta la superficie de radiación de calor. ¿Para qué? Para poder mantener la temperatura de trabajo. Acá alcanzamos a verlo un poco, aunque sea. Está atravesado, como los autos actuales, el motor. Está atravesado, es decir, va un cilindro hacia atrás y otro hacia adelante. Y el eje da movimiento, da tracción, da impulsión a las ruedas traseras a través de un sistema de piñón y corona, como el de la bicicleta. Carrocería íntegramente de madera. ¿Por qué? Porque todavía la industria de la siderurgia no estaba desarrollada. No solo que la carrocería era de madera, que incluso hoy es imposible pensar que una rueda tenga la llanta de madera. Bueno, en aquella época sí. Y además el neumático más angosto, le diría que de una motocicleta y un poco más de una bicicleta. Así nació el automóvil en general, en este caso particular de Ford, modelo 1903. Nos desplazamos del otro lado. Recuerdo que le dije, el motor está transversal, el eje está más o menos a esta altura. Bueno, allí está la manija que permitía hacer el arranque. Por supuesto, no había realmente tracción eléctrica, sino se hacía a mano directamente. Si hay un auto que realmente hizo que Ford irrumpiera en todo el mundo, es el modelo Ford T. Allá 1920, un poco más adelante también. Y fue un auto revolucionario porque además fue un auto donde se aplicó por primera vez el verdadero costo industrial. Es decir, Ford llegó a pedir que los proveedores de partes le entregaran esas partes en unos cajones de una madera que él determinaba y de una medida. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando desarmaba el cajón, le quedaba realmente sin ningún tipo de trabajo adicional la posibilidad de montar los pisos, por ejemplo, del auto. Eso es una de tantas cosas que hicieron bajar el costo. Un auto que además podía llegar al acceso del operario de la fábrica. Un motor 4 cilindros, lo vemos por la identidad de las 4 bujías, un radiador ya con la misma característica de los de ahora. De pronto ahora están más perfeccionados, ¿no? Pero existía. La cubierta de bronce realmente eran un lujo. Este es el modelo Doctor. ¿Por qué Doctor? Bueno, porque estaba dirigido precisamente para el uso de los doctores que visitaban a los enfermos en sus casas, ¿no? Y fíjese que a tal punto que tiene elementos especiales para esto. El volante de conducir, por supuesto de madera, en este caso también con algo de metal, ¿no? La conducción tenía de un lado el acelerador y del otro lado el avance de encendido. No existía la electrónica, ¿se da cuenta? Había que acelerar manualmente y además determinar, aproximar el punto de encendido adecuado. La caja de velocidades es una multisatelital que tiene engranajes epicicloidales. Se le hago más simple. Es prácticamente el mismo principio de algunas cajas actuales, ¿no? Las cajas actuales en algunos vehículos son similares a la High-Dramatic, que se hizo famosa como caja automática en la década del 30, finales de la década del 30 y la década del 40. Y es el mismo mecanismo de algunas cajas automáticas de autos de esta generación, del actual, es decir, del siglo XXI, nada más, que el comando, en lugar de ser mecánico, es electrónico y a través de la computadora. Mostramos el por qué es el modelo Doctor.
Aquí está la valija que utilizaba habitualmente el doctor para llevar el instrumental a una visita médica. Y fíjese, en lo que es el baúl, este Forte tenía el lugar para meter la valija. Por eso, este modelo doctor específico de Ford para la especialidad tan importante en la vida humana.